Usa el teorema de Thevenin para encontrar la potencia suministrada por la fuente de 2 voltios. La fuente de 2 voltios se encuentra en estos dos terminales, por lo tanto lo que voy a determinar es el equivalente Thevenin entre esos dos puntos. De manera que sería la siguiente manera: resistencia Thevenin en serie con su voltaje Thevenin. Y al final se conecta el voltaje que se va a mantener intacto. Pero ¿qué se necesita para determinar su potencia? La corriente que entre por la terminal negativa. Entonces, para determinar el equivalente entre las terminales A y B, vamos a aislar el circuito, quedándome de la siguiente manera. Entonces, el circuito aislado entre A y B. Lo primero que tenemos que determinar es su resistencia Thevenin. Circuito muerto, es decir, todas las fuentes independientes inactivas, en este caso esta fuente de tensión en cortocircuito, quedándome de la siguiente manera el circuito. Fuente de tensión a cortocircuito. Entonces lo que se hace es excitar la entrada con una fuente de manera que me permita determinar la resistencia Thevenin. En este caso con una fuente de corriente de 1 miliamperio. Luego vamos a ver por qué, ya que me va a permitir determinar la variable de control. O sea, si es posible, generalmente siempre se excita el circuito con el objetivo de conocer la variable de control y así evitar ecuaciones de May o nodo, ¿no? Bien, en este caso la probabilidad del voltaje sería de esta manera y sería igual a la resistencia Thevenin. Por la ley de voltajes de Kirchhoff en esta trayectoria cerrada, si la caída es 3 veces V sub X, la subida es 3 veces V sub X. Por la ley de Ohm, la corriente acá es 3 veces V sub X. De la misma manera esta corriente es, por la ley de Ohm, el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje. Entonces en este nodo entra en total 4 veces sub X, tiene que salir 4 veces sub X, que es igual a 1. Entonces en este caso V sub X es igual a 1/4 de voltio. Luego no se puede hacer más, es decir, aplicando la ley de Ohm y la ley de voltajes de Kirchhoff, no se puede determinar V sub P. En este caso recurro al análisis de Maya, pero me va a generar menos ecuaciones. Bien, la corriente de Maya en esta de acá es menos 1. La corriente de Maya acá es 3 por V sub X, sería 3/4 de miliamperio. En dirección opuesta o en sentido horario sería menos 3/4. Entonces esta sería la única corriente de Maya que le voy a colocar y sub A. Una incógnita, una sola ecuación. Caída de tensión de los resistores en la periferia, resistor por la corriente más entre dos mallas, el resistor por la corriente interior menos el exterior, menos 1 más 1, igual a la subida de tensión de la fuente es 2 veces V sub X. V sub X es 1 medio por 2. 1/4 es por 2. 1/4 por 2 es 1 medio. Entonces la subida de tensión es igual a 1 medio de voltio. 3 veces a 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Sería igual a menos 1/6 de miliamperio. Entonces en dirección opuesta es 1/6. Por la ley de Ohm, resistor por la corriente 1/3 de voltio. Y acá X es 1/4 de voltio. Por la ley de voltajes de Kirchhoff en esta trayectoria cerrada, pero antes. Esta corriente es 1, ley de Ohm es 1 voltio. Como decía, por la ley de voltajes de Kirchhoff en esa trayectoria cerrada,
En sentido horario, el voltaje de prueba es exactamente igual. A ver, caída es igual a subida. Subida un cuarto. Subida un medio. Subida un tercio. Y subida uno. ¿Cuánto es esto? Sería, a ver, un cuarto más un medio más un tercio más uno. 25 entre 2 voltios. La resistencia Thevenin es exactamente igual, valor numéricamente igual, pero en unidades serían kilómetros. Que sería 2,083 aproximadamente en kilómetros. Volvemos al circuito anterior. En este caso, ¿qué es lo que nos conviene determinar? ¿El voltaje Thevenin o la corriente Norton? En este caso es más simple el voltaje Thevenin, ya que voy a aplicar el análisis de Maya y me va a generar dos ecuaciones, porque el voltaje Thevenin es a circuito abierto. Esta corriente por acá es 0 voltios, se retira este resistor. Entonces, aplicando el análisis de Maya, etiquetando primero las corrientes de Maya, expresando la fuente dependiente en función de las corrientes de Maya, de una o dos en este caso, a ver, el resistor por la corriente 1 por I sub A. La fuente de tensión. Bien, entonces, en la malla, caída de tensión de los resistores. Resistor por la corriente en la malla 1 por I sub A más 1 por I sub A, también será I sub A, más la caída de tensión V sub Z, el sentido horario, que vale 2 veces I sub A, es igual a la subida de tensión de la fuente independiente 4, que sería 4 veces I sub A igual a 4, I sub A es igual a 1 miliamperio. En la malla B, caída de tensión de los resistores en la periferia, suma por la corriente es igual a la subida de tensión, la fuente independiente V sub Z, que vale 2 veces I sub A, pero I sub A vale 1, por lo tanto I sub B vale 2 tercios de miliamperio. Entonces, a ver, I sub A vale 1 e I sub B vale 2 tercios. Por la ley de Ohm, V sub X vale 1 voltio y resistor por la corriente 2 tercios de voltio. Ley de voltajes de Kirchhoff en esta trayectoria cerrada. Caída es igual a la subida. 1 más 2 tercios. Entonces el voltaje Thevenin es igual a 1 más 2 tercios, que sería igual a 5 tercios de voltio. Una vez que ya se tienen los dos parámetros, determinamos I sub 0, que es exactamente igual. Caída de tensión de los resistores. Bueno, por la ley de voltajes de Kirchhoff en esta única malla, caída de tensión de los resistores. Resistor por la corriente es igual a la subida de tensión en sentido antihorario. 2 menos V. Ahí se determina I sub 0. La potencia generada por esta fuente es el voltaje por la corriente. Y ahora, como la corriente va a estar en miliamperios,
La potencia está en miliwatts. Bien, ahora reemplazamos la resistencia Thevenin en fracción para que sea más exacto. 25 entre 12 AR y 5 entre 3 es igual al voltaje Thevenin. Entonces 2 menos V entre R es igual a I sub 0. 2 por I sub 0 es, como es menor que la unidad, en 3 decimales. Ah, no tiene 2 decimales, no es 0,32 miliwatts. La corriente es 0,16 miliamperios. Incorporamos con el solucionario los 5,64. Que coincide por equivalente Thevenin, la corriente y la potencia suministrada. 0,32 miliwatts. Correcto.